Muy bien, Mechi, ¿te parece que invitemos a nuestros compañeros o planteemos un tema y lo charlamos entre todos? Muy bien, nos vamos a saludar entonces Esa es la idea. A nuestros queridos compañeros que todas las mañanas nos sentamos aquí un rato en la mesa a reflexionar sobre distintos temas. ¿Quiénes están con nosotros hoy? Mariano, Lalo, ¿estamos todos? ¿Plantel completo? Muy bien. ¿Cómo anda Mariano? ¿Cómo anda Lalo? ¿Cómo va? Hola, Marianos. Muy bien, aquí estamos. Bueno, vamos a hablar de las iglesias, chicos, hoy. Las iglesias que también tienen un capítulo aparte en esta pandemia, porque el año pasado, recordemos, estuvieron cerrados los templos en un montón de lugares y por un montón de tiempo. Luego se empezaron a abrir con una capacidad restringida de personas que podían entrar a rezar o a las celebraciones de las misas. Y ahora los sacerdotes están pidiendo que se los considere esenciales y piden también protocolos diferenciados y estrictos para que la gente pueda seguir yendo a las iglesias. En algunos lugares siguen cerradas todavía, pero sobre todo piden ser esenciales, piden ser vacunados y que la gente, porque los sacerdotes sostienen que mucha gente necesita ir a la iglesia porque se sienten mal por el COVID, sienten que necesitan una ayuda, necesitan ir a pedir, a agradecer y que no se los están permitiendo. Claro, Así no tienen el espacio, no es que no tengan la contención por ahí desde lo espiritual, pero claro, falta el espacio, falta ese mucha espacio gente que físico, necesita ir al templo. Sí. A ese espacio. Por eso están pidiendo ser considerados esenciales. Bueno, todo un tema, Mariano, no sé cómo lo ves. Obviamente desde las religiones lo que se expresa es que no hace falta, digamos, la iglesia como escenario, como lugar, pero para mucha gente es muy importante. Sí. No, bueno, en esta situación pandémica que no solamente nos ha afectado a todos en lo físico, sino también nos ha afectado a todos en la parte psicológica, ¿no? Y en este caso, me parece a mí que los sacerdotes, como un montón de otra gente más de todos los credos, sí, claro, que hacen esa contención a personas que necesitan hablar, que necesitan exteriorizar lo que están sintiendo. Y bueno, para los creyentes, por supuesto, que la ayuda de Dios es fundamental. Entonces me parece a mí que y está bueno. Y la parte de la esencialidad en cuanto a la vacunación, hay muchos sacerdotes y gente de la mayoría de los credos que hacen mucha ayuda social. Sí. Entonces están en contacto con un montón de gente. Y bueno, sería para pensarlo, sí, claro, el tema de la vacuna es como si fuese un enfermero, como si fuese alguien de la salud, digamos, gentes que está en contacto con un montón de otras personas. A ver, a lo que decís vos, Mariano, y esto lo sumo con otro tema que también fue muy polémico, es más, no recuerdo si lo hemos tratado aquí, pero fue tema de debate en los argentinos también, el tema de la vacunación para aquellos que están formando parte de las organizaciones sociales y van a trabajar en los distintos barrios. Bueno, sí. Esto es bastante parecido a lo que vos decías, ¿no? Con muchos sacerdotes, curas o pastores o gente de otras religiones que van a tener ese contacto de asistencia, digamos. Entrarían en esa lógica de un pedido de esencialidad de vacunación. En ese sentido, sí, claro. Sí, sostienen que dan alivio en esta situación y que por eso necesitan estar y andar. Y por eso, bueno, necesitan ser considerados esenciales. Lalo, ¿qué te parece a vos el tema? Sí, a ver, me parece primero habría que terminar de vacunar a los docentes, ¿no? Y después la gente de la iglesia. Y justamente la fe, que es algo que trasciende más allá de los templos, está escrito en la misma Biblia, me parece que debería seguir ese curso y por ese lado, ¿no? Y después, cuando esté todo en su momento y todos los maestros arreglados y vacunados y todo en orden, sí seguir con otras cosas que también son esenciales. Pero me parece que la educación tiene que estar en el puesto número 1. Bueno, la iglesia se ayornó también con esta pandemia porque hubo misas virtuales, bueno, debe haber todavía, rezos y cadenas de oraciones virtuales también. Y de hecho quería buscar una palabra que había dicho uno de los padres que me parecía bastante extraña, pero ya lo voy a encontrar. Dale, sí, búscalo. No, mientras tanto yo voy pensando con respecto a la presencialidad. Una cosa es la misa, que allí sí, o en donde se oficia, donde puede haber mucha gente, es un lugar cerrado. Y otra cosa es esa necesidad de ir, ¿no? A una confesión, digo, más desde lo individual. Son dos situaciones distintas. Claro, más desde lo individual, ¿no? De tener esa posibilidad. Ese momento. Exactamente, son dos situaciones distintas. Para los que creemos, son dos cuestiones que son importantes las dos. Claro, sí. El tema de la misa actualmente es virtual y hasta hace poco, mientras se permitía la presencialidad, no podía haber más de 3 personas sentadas por banco. Por banco, sí.
con lo cual había muy poca gente en las iglesias en forma presencial, mucha gente que se quedaba afuera. Muchas iglesias que habían puesto parlantitos afuera. Sí, algunos que se oficiaban afuera, al aire libre. Claro, porque al aire libre se podía. Bueno, entonces la gente que no se le permitía entrar porque ya estaba el cupo lleno, se quedaban afuera. Pero actualmente la mayoría de las misas son virtuales. Sí, por eso digo, difícil de determinar eso, porque vos abrís la iglesia y decís, bueno, a ver, si abre para esto y no para esto. No, por ahí, viste, es complicado ese tema. Pero está claro que hay una necesidad, ¿no? Porque uno de los sacerdotes dijo, lo que pasa hoy con las iglesias es como un partido de fútbol. Una cosa es escucharlo por radio, otra mirarlo por televisión y otra muy distinta jugarlo. Y está bien, claro. La presencialidad es absolutamente distinta, ¿no? Sí, pero me parece que está redondeando para abajo. Si estás poniendo a la altura de la iglesia un partido de fútbol que es diversión y lo otro es fe. No, bueno, pero no lo hace en ese sentido, lo hace en el sentido de que la presencialidad se vive de otra manera. Sí, exactamente, yo lo entiendo. Una cosa es ir a ver un partido de fútbol en la tribuna y otra cosa es verlo en tu casa. Y otra escucharlo y otro que te lo cuenten. Es por la cuestión de presencialidad nada más. Yo lo tomé también por ese lado, sí. ¿Qué decías, Mecha, recién? No, que estaba diciendo que está claro que hay una necesidad porque cuando los templos se abrieron, la gente acudió. Sin duda, por eso... Bueno, no vamos y no nos cuidamos y nos seguimos viendo en casa. O sea, los templos se vieron el verano, por ejemplo, que estaba todo más abierto. Muchísima gente, en todos los credos. Bueno, contrario a lo que por ahí uno puede llegar a pensar de que la falta de presencialidad hizo que la fe disminuyera en intensidad, esta pandemia creo que lo ha multiplicado, ¿no? Sí. Me parece que esa necesidad de aferrarse también, ¿no, Mariano? Exactamente. Y la cuestión es, y lo que nos pasa a todos es entender esta situación, ¿no? Entonces, para entender esta situación, muchos necesitamos la asistencia de algo espiritual para poder entenderlo de otra forma, mirarlo desde otro lado y no simplemente como una cuestión solamente física, ¿no? Bueno, hoy hablábamos con Pablo Callejón más temprano en su columna de cómo afecta la salud mental, toda esta situación desde lo psicológico. Bueno, está muy relacionado con este aspecto, ¿no? De un apoyo en alguna religión, en la fe. Así es tremendo el impacto que nos produce y que muchas veces no nos vamos dando cuenta. Es como las enfermedades silenciosas, ¿viste? Sí. Que no te vas dando cuenta y te vas dando cuenta cuando tenés una reacción que nunca pensaste que ibas a tener. Decís, che, ¿por qué reaccioné así? Entonces ahí empezás a pensar, che, bueno, la pandemia me está pegando de alguna manera, ¿no? Sí, yo más allá de esta situación, que la entiendo como fundamental, importante para muchos, tengo para esta situación, como para todas, que no se tiene que poner en riesgo la salud. No, claro, por eso. Ese es el límite, por eso hablaba yo del oficio de una misa con mucha gente y por ahí, bueno, el transitar desde lo individual por la iglesia que puede llegar a ser distinto, ¿no? Claro, por eso cuando se permitía la presencialidad no podía haber gente parada en las iglesias, había gente sentada y hasta 3 por banco, y eso se controlaba en la puerta, había personas que decían, miren, perdón, pero ya no puede entrar más gente y la gente se quedaba afuera. Y cuando no se permitió la presencialidad, se hace todo vía virtual, ¿no? Sí. La gran mayoría de los templos a nivel mundial y de cualquier religión ha tomado esta posibilidad de que nos da internet y con un simple teléfono de poder transmitir las misas, las reuniones, las asambleas, distintas religiones que tienen. No es lo mismo, pero te ayornás. Claro, y bueno, sí, claro que hay que ayornarse, seguro. Bueno, chicos. Además, la Biblia habla mucho de los deberes de Estado, ¿no? Los deberes de Estado son las cuestiones que uno tiene que respetar y obedecer de los distintos gobiernos, ¿no? Mariano, Lalo, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego.